Muy buenos días a todas y todos por estar conectados a nuestro Congreso de Trabajo Social. Primero agradecer la presencia de cada uno de ustedes y darles la bienvenida. Desde la Escuela de Trabajo Social, en colaboración con el Centro de Proyectos Sociales, hoy concretamos un gran hito. Damos inicio a nuestro primer Congreso de Trabajo Social UGM 2025. Adultez mayor, retos y desafíos en la construcción de una agenda para el futuro. Este congreso nace para ofrecer un espacio de encuentro entre academia, instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de poner común evidencia buenas prácticas y desafíos para enfrentar el envejecimiento en nuestro país. Sin duda, Chile está experimentando un sostenido proceso de envejecimiento poblacional. Este escenario nos desafía a repensar los cuidados, asegurar el acceso oportuno a servicios y promover entornos amigables e inclusivos, situando a las personas mayores como sujetos de derecho y protagonistas de las decisiones que les afectan. Es importante también compartir con ustedes que esta jornada tendremos una charla principal, mesas de trabajo y presentaciones. El propósito de este congreso es aportar desde la experiencia investigativa y profesional el análisis y mejora de la práctica, compartir hallazgos, experiencias y prácticas positivas que impulsen la innovación, fortalezcan las redes y promuevan la autonomía, el buen trato y la seguridad de nuestros adultos mayores. Los ejes de este congreso serán políticas públicas, salud mental e intervenciones innovadoras. Estos tres ejes es lo que vamos a abordar durante este congreso. También queremos agradecer de manera muy especial a Paula Fortes, directora del Programa de Envejecimiento y Cuidados de Flaxo, Chile, por su charla principal y su compromiso con esta agenda. Pero también queremos hacer una mención especial a todas las y los ponentes por compartir su trabajo y a todas y todos los participantes por sumarse activamente a este diálogo. Que esta jornada nos permita avanzar en propuestas concretas y en una agenda de futuro más justa e inclusiva. Para continuar, los dejamos con el rector de nuestra universidad, Sergio Mena, y con la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades, Magdalena Fernández. Sean todas y todos muy bienvenidos. Muy buenos días. Quisiera comenzar dando la bienvenida a la Universidad Gabriela Mistral y saludando a todas y todos los participantes de este congreso. Autoridades, expositores, representantes de instituciones colaboradoras, académicos, estudiantes y a toda nuestra comunidad. Hoy es motivo de satisfacción. Inauguramos el primer Congreso de Trabajo Social, que se ha denominado Adultez Mayor, retos y desafíos en la construcción de una agenda para el futuro. Un verdadero hito para nuestra universidad. Este congreso surge en el contexto actual de Chile, que nos confronta con una realidad demográfica elocuente. Realidad que nos interpela como universidad y nos compromete con la adultez mayor. Así, las personas mayores de 65 años representan el 14% de la población según el censo de 2024. El índice de envejecimiento es de 79, es decir, hay 79 personas de 65 años cada 100 menores de 15 años. El 77.8% de los mayores son autovalentes, existiendo un 22.2% de dependencia funcional, proporción que aumenta con la edad. Para 2050, el 32.1% de la población tendrá 60 años o más. Frente a esta nueva realidad sociodemográfica, debemos prepararnos como sociedad para construir ciudades amigables, asegurar el acceso universal a la tecnología y promover una cultura en la que prime el valor de la experiencia y el respeto por las personas mayores. Para la Universidad Gabriela Mistral, el desafío es formar profesionales, producir evidencias y articular redes que contribuyan a generar respuestas éticas, pertinentes y efectivas. Muchas gracias y que tengamos un excelente congreso.
Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Magdalena Fernández, yo soy la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades y les quiero dar también la bienvenida a este espacio, al primer Congreso de Trabajo Social de la Universidad Gabriela Mistral. En este espacio vamos a comenzar con la charla inaugural del primer Congreso de Trabajo Social y queremos invitar a Paula Fortes. Paula Fortes es trabajadora social, experta en políticas públicas, envejecimiento y cuidados, con más de 25 años de experiencia en gerontología, políticas públicas y gestión de servicios sociosanitarios. Ella es especialista en cuidados y derechos de las personas mayores. Destaca su trayectoria respecto de las defensas de los derechos, la dignidad y el bienestar de las personas mayores a nivel nacional e internacional. Ha trabajado también en organismos como Naciones Unidas, Flaxo Chile, la OPS, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y también en la Comunidad Europea. Ya ha trabajado en cargos claves de gestión pública, incluyendo la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, la delegada presidencial y directora sociocultural de la Presidencia de Chile, donde creó el programa Chile Cuida. Ha desarrollado instrumentos claves en gerontologías y cuidados para la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, brindando asistencia técnica a gobiernos en Uruguay, Ecuador y Perú, y liderando la sistematización de la red Cuidar, con EU Social Más. Su trabajo, sin duda, ha sido fundamental en la innovación y formulación de políticas para el bienestar de las personas mayores de América Latina. Hoy tenemos el agrado de tenerla con nosotros en esta primera versión de nuestro Congreso del Trabajo Social de la Universidad Gabriela Mistral, dando la charla inaugural, donde Paula nos invita a reflexionar y nos desafía con la pregunta: ¿y si eliminamos el miedo a la vejez? Con ustedes doy la bienvenida a Paula y la dejo con ustedes en este espacio. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Me siento tremendamente honrada de poder inaugurar este Congreso de Trabajo Social, un congreso que convoca a distintos pensadores, académicos, actores de la política pública, a una reflexión respecto de cómo vamos a ir estructurando nuestras instituciones y nuestras políticas públicas en un escenario de cambio. Me interpela mucho más porque creo que es un momento clave para la gerontología y para el trabajo social, y porque justamente el trabajo social tiene una oportunidad de refundación en términos de volver a cumplir el rol que siempre ha cumplido en la redefinición y en el acercamiento de las personas a las políticas públicas y a los diseños. Yo quise compartir con ustedes en esta charla una reflexión que me ha ido acompañando durante todo este tiempo y que tiene que ver con qué sucedería si de verdad perdiéramos el miedo a la vejez. Vivimos en una época donde hemos conquistado algo extraordinario, el tiempo. Yo ayer pensaba cuando armaba esta charla que cuando yo nací, la esperanza de vida en el mundo era de 57 años. Hoy día la esperanza de vida en el mundo es de 73. En Chile, cuando yo nací, la esperanza era de 61 años y hoy día son 81. Es decir, nunca en la historia de la humanidad habíamos vivido tanto. Y mientras hoy día la ciencia celebra este logro, la sociedad lo mira con miedo y ese miedo se filtra en el lenguaje. Habla de ser un país mayor, no hay quien cuide, no hay suficientes jóvenes. Lo que debiese ser una victoria civilizatoria lo hemos ido transformando en una amenaza demográfica. Y surge la pregunta entonces, hicimos todo para vivir más y ahora resulta que vivir más es un problema. Entonces me parecía fundamental traer aquí a Zygmunt Bauman cuando nos decía que el miedo no viene del futuro, sino de la incapacidad de imaginarlo. Pero el miedo tiene distintas dimensiones. Observamos el miedo demográfico, nacen menos niños, vivimos más años y eso lo cambia todo, es verdad. Cambia la escuela, cambia el trabajo, cambia la ciudad, cambia la política, cambia la familia. Hoy día en Chile hay comunas donde ya hay más personas mayores que menores de 15. Según un estudio, de las 346 comunas del país, 79 son comunas donde hay mayor cantidad de personas mayores de 60 que menores de 15. Eso equivale a un 23%. Es decir,
estamos cambiando la estructura social en un momento de cambio de la humanidad, donde está la humanidad transformándose por los cambios tecnológicos, cuando está cambiando por los cambios del cambio climático y el cambio demográfico. Y el cambio demográfico es en sí una nueva reestructuración de cómo nos entendemos. Y sin embargo, la narrativa dominante es apocalíptica. Se habla del tsunami gris, de la crisis de dependencia, de sociedades agotadas, pero no es la vejez la amenaza. La amenaza es la falta de imaginación institucional. Si seguimos viviendo y mirando el envejecimiento como carga, efectivamente lo vamos a convertir en un problema. Si lo empezamos a comprender como oportunidad, puede ser la revolución más hermosa del siglo XXI. La demografía no es un destino, la demografía es decisión. Pero no solo existe este miedo demográfico, sino también el miedo existencial. Yo desde una perspectiva positiva sobre la vejez, no dejo de entender que la vejez es una etapa compleja, difícil, que nos interpela en lo más profundo de la ética de los seres humanos y más allá de los números y las estadísticas demográficas. Existe un territorio más íntimo que tiene que ver con el miedo a envejecer. Pero no es el miedo a la muerte, porque ese es un final que sabemos, que hemos previsto, sino el miedo a seguir viviendo cuando el cuerpo cambia, cuando el deseo parece desvanecerse, cuando la memoria se escapa rendija y la soledad se instala a veces como un huésped permanente. El miedo existencial de la vejez no se mide en años, sino en desprendimiento de la imagen de la fuerza, de la velocidad de los otros. Es el miedo a no ser mirados, a no ser reconocidos, a no ser deseados, a no ser necesarios. Pero también es la posibilidad de reconciliarnos con la lentitud, con la fragilidad y con la belleza que ya no busca ser aprobada, sino que busca ser habitada. Porque envejecer no tiene por qué ser desaparecer, puede ser otra forma de aprender a estar vivo. Es transitar de la conquista al asombro, del cuerpo que produce al cuerpo que siente, del deseo de hacer al deseo de ser. Es descubrir que el cuerpo no se agota en eficacia, sino que puede seguir siendo un espacio de placer, de ternura, de encuentro. El deseo no muere, cambia de piel, se vuelve deseo de presencia, de sentido, de compañía, de dejar huella. Simone de Beauvoir lo instruyó con mucha lucidez. La vejez no es una derrota del cuerpo, sino que el reflejo de cómo una sociedad trata a sus mayores. El envejecimiento entonces no es solo biológico, es básicamente cultural y político. Cuando una sociedad desprecia la vejez, reprime el deseo y niega la vulnerabilidad, lo que hace es empobrecer su propio horizonte humano. Por eso el trabajo social tiene que una tarea profunda, restituir el derecho al deseo, al propósito y al reconocimiento en la vejez. No se trata solo de acompañar el declive, sino de habilitar el deseo, de construir entornos donde las personas mayores puedan seguir sintiendo, amando, creando. Hace años conocí a Elena, una mujer de 82 años, que tras enviudar se inscribió en un taller de danza contemporánea en su barrio. Sus hijos pensaron que era una excentricidad, los vecinos opinaron que era una rareza, pero Elena insistió y Elena decía: no bailo para que me vean, bailo para sentir que sigo adentro de este cuerpo. Cada tarde con su bastón lo apoyaba en la pared, se descalzaba, cerraba los ojos y se movía al ritmo de una música suave, como si cada gesto fuera una conversación con el tiempo. Cuando le preguntaron qué había aprendido, respondió: aprendí que el cuerpo duele menos cuando se atreve a sentir, cuando se atreve a desear. Es otra frase sencilla y luminosa, resume lo que tantas veces olvidamos de la vejez. La vejez no extiende el deseo, lo transforma. Y cuando una sociedad permite que sus mayores sigan deseando, sigue estando viva ella también. Pero no solo tiene que ver con el cuerpo, con la fragilidad de nuestros miedos, también tiene que ver con los vínculos. Vivimos más, es cierto, pero vivimos más solos. La soledad es una pandemia silenciosa que atraviesa los distintos grupos etarios. Familias más pequeñas, vínculos más líquidos, comunidades más distantes. La sociedad ha privatizado el envejecimiento, lo deja en manos del individuo, del mercado, de la familia, pero no de lo común. Las políticas públicas han avanzado, pero siguen operando en clave de asistencialidad, no apuntan a ser políticas transformadoras. Y por lo tanto, en vez de tejer comunidad, muchas veces se concentran en administrar la precariedad. El miedo a envejecer es en el fondo el miedo a dejar de importar, el miedo a dejar de ser parte de nosotros. Nadie envejece solo, también envejecen las instituciones, los barrios, las formas de querernos. Conocí a un grupo de vecinos mayores
que establecieron la mesa de los jueves. La mesa de los jueves era un lugar que se instalaba al frente de un almacén, donde alrededor de 5 personas empezaron a reunirse, primero con una completada, después con compartir lo que ellos tuvieran en su casa. Cada uno llevaba algo, pero además llevaba su historia. Comenzaron 4 o 5 y hoy día son más de 20. No hay jerarquías ahí, no hay proyectos, no hay diagnósticos, solo el deseo de seguir perteneciendo. Una de ellas, Maruja, de 86 años, siempre dice, vivir sola no es lo mismo que estar sola. Dice, yo vivo sola, pero los jueves me siento parte del mundo. Pero ese mundo ha ido evolucionando y esa mesa de los jueves hoy día se organiza en materias de seguridad de su barrio, se organiza en términos de apoyo, hay mayores que cuidan niños, hay jóvenes que le hacen tarea a los mayores, ahí se demuestra en una escena sencilla, en mesas, una silla y un grupo de personas, encierran una verdad profunda, ¿no? La soledad no se combate con programas, sino con vínculos. Es allí donde la comunidad se atreve a encontrarse, a mirarse de frente, donde quizás observamos uno de los actos más potentes de resistencia frente a la soledad. Pero esto también tiene que ver con cómo empezamos a pensar en que identificamos este miedo a la vejez. Somos capaces entonces desde ese miedo y desde esa parálisis movilizarnos para la oportunidad. La longevidad es uno de los mayores logros civilizatorios de nuestra época, es fruto del conocimiento, de la salud pública, de las luchas sociales, del bienestar colectivo que fue conseguido, que fue una conquista del siglo XX y que hoy día redefine el siglo XXI. No es una carga, no es una amenaza, ni una excepción, es una nueva fuerza social. Por primera vez en la historia, millones de personas llegan a los 60, 70 o 80 años, pero no llegan solamente a vivir esa cantidad de años, sino que lo viven en mejores condiciones y dentro de esas mejores condiciones quieren seguir contribuyendo, aportando, sintiéndose parte. Hemos aprendido a trazar las pérdidas, eso es cierto, a vivir más y a vivir mejor, pero todavía no hemos aprendido a usar ese tiempo extra como sociedad. Y es ahí donde está el desafío, un desafío que no es biológico, que es cultural y político, que tiene que ver con cómo convertimos esta longevidad, esta nueva longevidad, en una oportunidad de desarrollo, de innovación, de cohesión social. La pregunta clave quizás no sea cómo vamos a sostener a los mayores, sino cómo los mayores pueden sostener y transformar nuestras sociedades. Creo que hay tareas urgentes, ¿no? Tenemos que pasar de la supervivencia al propósito. Porque además el propósito surge solo en relación con los otros y es quizás la gran respuesta a la soledad existencial. No basta con vivir más, hay que vivir con propósito. La nueva longevidad puede ser un laboratorio de creatividad, de utilización de tiempo, de nuevos diseños sociales. Fíjense que los mayores están liderando proyectos. Todo lo que es la generación Silver en Japón, los emprendedores, este año representan el 25% de los emprendimientos y en el caso chileno sorprendan ser un 20%. Es decir, en silencio, en el anonimato y en ese miedo que encierra, los mayores están mostrando cómo la longevidad puede ser una reserva de innovación social y por lo tanto tenemos que pensar cómo transitamos de la política existencial a una política de bienestar, de participación, donde la vejez no se asista, sino que se incorpora. Eso requiere políticas que reconozcan a los mayores como agentes de cambio y no como sujetos de atención. Que pasemos de la cultura del miedo a la cultura del cuidado y la corresponsabilidad. Envejecer con otros, no contra otros, ¿no? Lo intergeneracional. El que el cuidado sea un acto de ciudadanía compartida y no de sacrificio individual. La nueva longevidad no es un tiempo de espera, sino un tiempo disponible para nosotros como sociedad. Es un tiempo para pensar, acompañar, emprender, innovar, cuidar, enseñar. Un tiempo que puede sostener comunidades, regenerar economías locales y reinventar el contrato social. Si siempre hablamos que la infancia es la promesa del futuro, bueno, la longevidad es la sabiduría del presente. Y por lo tanto tenemos que avanzar teniendo claro ese miedo, teniendo claro que puede ser una oportunidad, dar el salto hacia una nueva ética, ¿no? Envejecer sin miedo. Y si eliminamos el miedo a la vejez, descubriríamos que vivir más no es un peso, sino una segunda oportunidad para la humanidad.
Vivir más tiempo nos exige reinventar las instituciones, repensar los derechos, reconstruir los vínculos. No hay transformación demográfica sin transformación ética. Tenemos necesariamente que replantearnos desde la ética funcional a la ética existencial. Y la longevidad puede ser el nuevo pacto social del siglo XXI, un pacto hacia lo interdependiente, hacia lo del cuidado, hacia lo consciente. Tal vez el desafío no sea solo prolongar la juventud, sino reconciliarnos con la vejez. Y ustedes entonces dirán, esta reflexión que tiene que ver con el miedo demográfico, con el miedo al cuerpo, con el miedo al desempeño de roles, a esto que tiene que ver con la oportunidad de políticas públicas, que tiene que ver con el trabajo social. Bueno, yo creo que aquí entra el trabajo social en su vocación más profunda, la vocación de transformar la realidad. El trabajo social nació en tiempos de crisis, cuando las sociedades comprendieron que el bienestar no era un favor, sino que era un derecho. Y hoy vuelve a estar en el centro de una transformación silenciosa, pero enorme, la reorganización social que implica y que demanda vivir más tiempo. El trabajo social tiene la responsabilidad, pero también el privilegio de acompañar este cambio desde la proximidad, desde los cuerpos, desde la vida cotidiana. Donde los otros ven estadísticas, el trabajo social ve historia. Donde los otros diseñan programas, el trabajo social reconstruye sentido. Donde el Estado muchas veces llega tarde, el trabajo social abre camino. En una sociedad que tiende a medicalizar el envejecimiento, a reducirlo en cifras, el trabajo social devuelve la dimensión política, relacional y humana. Su misión no es solo aliviar, sino despertar conciencia, no solo asistir, sino movilizar. Por eso este campo, el del envejecimiento y los cuidados, requiere una vocación rupturista, capaz de desafiar los marcos establecidos y los discursos tecnocráticos. No basta con gestionar el envejecimiento, hay que repensar la sociedad a la luz de la longevidad. Repensar el trabajo, la vivienda, la economía, la educación. Recién el rector nos decía, ¿no? ¿Cómo vamos a preparar las ciudades? Las ciudades tal como hoy día se diseñan son ciudades pensadas para un hombre de 30 años, no están pensadas para sociedad envejecida. Y la ciudad y la vivienda y el entorno pueden ser un elemento determinante respecto de condicionar o excluir. Y por lo tanto, si queremos cohesión social, tenemos que pensar el entorno, la vivienda, la economía, el trabajo. Cómo empezamos a pensar una jubilación donde uno empieza a transitar desde los 50 a la salida. No puede ser la salida rupturista en que quedamos con la inercia del movimiento y el impacto de la detención. Tenemos que replantearnos, por cierto, la educación. Como un proceso continuo de readecuación, sobre todo en un momento de cambio tecnológico. Tenemos que enfrentar las brechas tecnológicas, todo lo que tiene que ver con lo digital. Pero también tenemos que promover la distribución del tiempo social, del derecho al cuidado y la participación de las personas mayores. Defender la idea de que el envejecimiento no pertenece solo al campo de la biología, sino al campo de los derechos humanos, de la justicia social. Desde la gerontología crítica sabemos que la vejez no es una etapa neutra, sino un territorio atravesado por el poder, desigualdad, representación, el envejecimiento de las mujeres, el envejecimiento rural, el de los trabajadores informales o el de las disidencias sexuales, nos muestra que la vejez no se vive igual para todos. El trabajo social con su sensibilidad estructural es quien puede nombrar esas diferencias, quien puede transformarlas en acción pública. La neutralidad no transforma, la intervención social no es solo técnica, es política. Cada acompañamiento es un acto de justicia. Quiero traer también las reflexiones de Carl Rogers frente a la funcionalidad, que reconoce que toda persona, incluso en su situación máxima de fragilidad, posee dentro de sí un impulso, un potencial de crecimiento, una chispa de autodeterminación. Por lo tanto, no se trata solo de cuidar, sino de habilitar, de confiar, de acompañar, de apoyar la decisión del otro, de no extraer ese lugar de control. Porque quien aún siente que puede aportar sana y florece, y eso está demostrado. En esa línea, el trabajo social debe volver a ser semilla de transformación institucional, impulsar servicios que miren la vida desde la integridad y no desde la fragmentación,
construir puentes entre lo social y lo sanitario, ¿no? Que es tan relevante en términos de lo sociosanitario en la política pública, entre la ciencia y la experiencia, entre el Estado y la comunidad, romper la lógica de la acción episódica y avanzar hacia sistemas de bienestar sostenido. El futuro no se planifica desde los ministerios, se teje en los territorios. Por eso, frente al miedo a la vejez, el trabajo social tiene una tarea poética y política. Se preguntarán ustedes por qué poética. Poética porque rescata el valor de vida de cada historia, y política porque transforma esa historia en derechos, en programas, en nuevas formas de convivencia. En este tiempo de longevidad, el trabajo social no solo debe atender a las personas mayores, sino sobre todo aprender de ellas. Porque los mayores son depositarios de memoria, de resiliencia, de vínculos comunitarios, de solidaridad, de humanidad. Y por Dios que la humanidad es necesaria en momentos donde el tiempo se acelera. En ellas hay claves para reconstruir el tejido ético de nuestras sociedades. Las claves de la paciencia, de la empatía, de la solidaridad y de la permanencia. Si la vejez es el modo en que tratamos la vida, entonces el trabajo social es el gesto que devuelve a ese espejo su luz. Es el campo que puede recordarle al Estado su promesa de bienestar. Es la práctica que encarna la esperanza activa, la que no se conforma con describir la realidad, sino que se propone transformarla. La tarea del trabajo social no es administrar lo que existe, es imaginar lo que falta. Hoy eliminar el miedo a la vejez implica también reencantar la vocación del trabajo social, y es ahí donde este Congreso quiere hacer el énfasis o la inflexión de la tarea que se nos viene por delante. El trabajo social como un actor de cambio, rupturista y imaginando las vías posibles, construyendo una forma de mirar la realidad diferente, porque esa realidad es diferente y no merece ser entendida en los patrones tradicionales. Volver a mirar la intervención como un acto de creación colectiva, volver a poner la dignidad humana, toda, completa, integral, en el centro del quehacer público. Porque en el fondo, esta nueva era demográfica no es solo un desafío técnico, es una invitación moral y existencial a reconstruir la idea de la humanidad. Y el trabajo social en su raíz más noble es eso mismo, humanidad organizada. Eliminar el miedo a la vejez es eliminar el miedo a cambiar. Y quizás cuando logremos hacerlo descubramos que habíamos envejecido no para terminar, sino para comprender mejor la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Tan interesante charla. En este espacio también queremos recoger algunas de las preguntas que están haciendo todos los ponentes, todas las personas que nos acompañan esta mañana. Y quisiera agradecerte, Paula, por la reflexión que nos has hecho respecto de la vejez y del miedo que recoge de nuestra sociedad de llegar a envejecer, y también de cómo se envejece, ¿cierto? Eso es algo que nosotros, como desde la Escuela de Trabajo Social, podemos ir acompañando y justamente imaginando distintos espacios. Me gustaría recoger una pregunta que hace Katrina, una de nuestras estudiantes de Trabajo Social que se unió hoy día a la conversación, y pregunta, pensando en las realidades cotidianas de las personas mayores en Chile, ¿qué cree usted que necesitamos transformar como sociedad para dejar de ver la vejez desde la carencia y empezar a verla desde la contribución? Paula, tienes que el micrófono... Perdón. Me parece que uno de los desafíos más importantes no lo tienen las personas mayores, lo tenemos nosotros, lo tenemos todos, y también lo tienen las personas mayores, que tiene que ver con enfrentar el edadismo. Yo creo que el gran impedimento a un desarrollo de políticas, de respuestas, de visiones distintas, es la cantidad de mitos y prejuicios que subyacen respecto a la vejez. Como una etapa de término. El problema es que son mitos y prejuicios que no se sustentan en la evidencia. Más del 80% de los mayores de 60 años son totalmente opolentos. Las personas mayores no son conservadoras, al contrario, han sido quizás la generación que ha estado más sometida
a cambios radicales, ¿no? Y por lo tanto son flexibles, son resilientes. El problema del edadismo es que va ocurriendo a lo largo de toda la vida y se nos asienta y termina siendo algo contra nosotros mismos. ¿A qué me refiero? A que terminamos siendo víctimas de ese mismo edadismo. Fíjate que todas las otras discriminaciones ocurren sobre otro. El racismo ocurre sobre otro, la homofobia ocurre sobre otro, etc. El edadismo ocurre sobre nosotros mismos. Cuando empezamos a pensar, no tengo edad para hacer eso, no tengo edad para vestirme de tal forma, no tengo edad para esto. Entonces, cuando llegamos efectivamente a mayores, hemos reducido nuestro espacio de movimiento. Y entonces somos víctimas de nuestro propio edadismo, somos víctimas del edadismo de nuestra familia, somos víctimas del edadismo de nuestras comunidades y somos víctimas del edadismo de nuestras políticas. Ahora, lo más grave es que los mayores son los más edadistas. Y con eso te demuestro que ese es el elemento que tenemos que ser capaces de visibilizar y de intervenir, porque vamos a empezar a entender que hoy día, cuando llegaste a los 60 años, vas a vivir 30 años más. 30 años más, la etapa más larga de tu vida. Pero nuestros hijos van a vivir 90 y nuestros nietos van a vivir 100. Y si les va bien a los centros de investigación, quién sabe cuántos más. Por lo tanto, estamos hablando de una longevidad, una esperanza de vida nunca antes vista. Y tenemos que ser capaces entonces de reconstruir. ¿Pero quién reconstruye? ¿Reconstruimos nosotros? Sí, pero tenemos que escuchar cómo quieren reconstruir los mayores. Yo creo que ahí es la labor fundamental del trabajo social, es la escucha, es el aprender y es el ser capaz de sintonizar desde un escenario sin prejuicio. Es súper interesante esa idea, Paula, porque yo creo que desde la Escuela de Trabajo Social, también acá en la Universidad Gabriela Mistral, había un intento bien importante de trabajar con los adultos mayores. Nosotros trabajamos con la red de LEAM, por una parte, que tiene una realidad un poco distinta, ¿cierto? Y que justamente aborda ese grupo que necesita más apoyos y más ayuda en una etapa de la vida. Pero dentro de ese mismo grupo, dentro de esa misma red, hay una enorme cantidad de personas que son completamente autónomas y que justamente está el desafío de escuchar, de responder, de abrir esos espacios. Y en la última presentación que tuvimos acá en la Universidad Gabriela Mistral de la encuesta de caracterización de la red de LEAM, aparece el tema justamente como una necesidad de abordar cómo entonces trabajamos en conjunto, cómo abrimos una mesa de trabajo, cómo generamos estos espacios en donde imaginamos ese futuro de una forma distinta con las redes de adulto mayor, con las personas que están pasando por esta etapa y que también quieren, tener un espacio en donde puedan imaginar un lugar distinto, una manera distinta de hacer las cosas. Y lo que dices tú también me proyecta a que, bueno, yo soy psicóloga y hay expectativas, ¿cierto?, que las personas se marcan de sí mismas y que generan barreras propias, generan barreras a cómo uno actúa finalmente. Entonces es tremendamente relevante lo que dices y me interpela muchísimo como persona. Hay otra pregunta también de Camila Vivanco que nos pregunta sobre qué necesitamos para hacer el cambio de paradigma. Porque en relación a justamente lo que estabas hablando recién, porque dice, es algo que exige años entonces, se proyecta como algo muy difícil de lograr. ¿Cómo lo hacemos entonces para cubrir estas necesidades que tenemos actualmente con la sociedad que está envejeciendo y que va a ser un grupo mayoritario o mucho más grande de lo que existe hoy día al 2050, que está a la vuelta de la esquina realmente? Fíjate que esto también es parte de un proceso de alta reflexión, porque tengo la impresión que los grandes problemas que aquejan a la humanidad aquejan también a los mayores. La reducción de la familia, la pérdida de lo común, del espacio comunitario, ha generado un escenario de soledad muy profundo. Lo estamos viendo en juventud, en niños, en ideación suicida. Está apareciéndonos por todas partes que este individualismo y este modelo no está generando felicidad. Y por otro lado, en esta lógica de la producción,
también empieza a evidenciarse que, y por eso el discurso apocalíptico sobre la vejez, ¿no? Como el tsunami gris, la necesidad de producir, cómo se van a mantener las economías activas, etcétera. Me parece a mí que la única solución es la incorporación de los mayores. O sea, no hay otra. Tú no puedes pensar en que un país va a seguir creciendo a las tasas actuales, que no son muy altas, pero que se mantienen, sin incorporar un 30% de la población. O sea, a la vuelta de la esquina, 1 de cada 3 chilenos va a ser mayor de 60 años. Es imposible que la estructura económica no lo incorpore. O sea, y de hecho, si tú observas el desarrollo de la economía plateada, las empresas están en un proceso reflexivo. Las empresas generaban una oferta de bienes y servicios pensados en una familia con niños. Hoy día la tienen que estar pensando en una familia que es distinta, que tiene otra estructura. Pero además tenemos un potencial de gente mayor que está en muy buen estado físico, que está con ganas de hacer cosas, que se jubila y queda un poquito desorientada. Entonces lo que necesitamos es abrir oportunidades. Es abrir oportunidades para el desarrollo, porque la necesidad de articulación barrial, bueno, los mayores tienen tiempo, tienen ganas, tienen cultura de participación. Yo lo que creo es que tenemos que pensar cómo construimos con ellos, cómo damos respuesta con ellos a los problemas actuales. Y no es como respondemos a los problemas de los mayores, no. Los problemas de los mayores son los mismos del resto de la sociedad, con características propias por el momento de vida que tienen, ¿no? No es lo mismo la soledad que tú puedes vivir a lo largo del ciclo vital cuando estás con una familia, cuando pierdes miembros de tu familia, ¿no? Hay un escenario de soledad estructural que marca, o cuando vives en el cuarto piso y te quedaste con un problema en la pierna y no puedes bajar porque no hay ascensor, ¿no? Hay una exclusión que se provoca, pero el problema de la soledad existencial es algo que está cruzando a todos los seres humanos. Bueno, yo creo de verdad que los mayores son un recurso invaluable en esto. Lo son y lo van a hacer con mayor fuerza. ¿Cuál es el cambio de paradigma? El cambio de paradigma es lo que yo dije al inicio: enfrentar el edadismo, resolver eso, entenderlos como un recurso y sacarnos la mentalidad asistencialista de que tenemos que trabajar en la precariedad. Yo creo que eso además es otro tema. Tú recién mencionabas los de las residencias, ¿no? Sí. Y me decía, en muchas residencias hay gente totalmente autovalente. Bueno, vale la pena preguntarse por qué hay gente totalmente autovalente en la residencia, porque las residencias debieran ser una respuesta sociosanitaria a la dependencia. Por lo tanto, una persona autovalente lo que presenta es un problema de vinculación o de vivienda. Y entonces, ¿qué es lo que parece evidente? Bueno, abramos el mapa de lo posible. Probablemente la alternativa no son solo las residencias, serán las residencias por segmento muy específico, pero las viviendas, el co-living, las experiencias, y es ahí donde la política pública tiene que ser capaz de reinventarse. Claro, y ahí tenemos hartos desafíos entonces de ponernos al día, de tener conversaciones que nos permitan proyectar en el corto plazo estos escenarios futuros que ya están llegando y que en el fondo la política a veces se demora mucho en responder con las políticas necesarias. Y yo estoy completamente de acuerdo. Hay otra pregunta que tiene que ver, que está muy interesante porque justamente puede abrir un espacio de oportunidad también a cómo podemos avanzar en conjunto, porque una de las cosas que tú decías es que este tema de la soledad, por ejemplo, la soledad también es un problema de la sociedad, no solamente de la etapa del adulto mayor, sino que hay muchos jóvenes que hoy día también enfrentan esa misma soledad, y hay cifras que están en distintos reportes, incluso de las pruebas PISA, que también reflejan esa soledad en ese grupo etario de 15 años. Y aquí hay una pregunta que tiene que ver con qué rol deberíamos asumir para acompañar esta transición demográfica y convertirla en una oportunidad de cohesión intergeneracional en lugar de una crisis de cuidado. Y justamente me gatilla esta reflexión entre los problemas que tienen los jóvenes con los problemas que también podrían estar en el grupo del adulto mayor. No, buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que hay un tema que es bien importante, que a lo mejor nuestros abuelos o bisabuelos no tenían la certeza de los años que iban a vivir. Nosotros sí. Por lo tanto, parecería una locura que no empecemos a planificar nuestra vida. ¿Cómo queremos vivirla? Y cómo queremos en la última fase ser cuidados.
gestión de la propia vida es el primer ejercicio individual al cual estamos convocados. El segundo es entender que los problemas de la sociedad no pueden ser abordados como guetos. Los problemas de los jóvenes, los problemas de los niños, los problemas de los mayores. Yo creo, fíjate que durante mucho tiempo cuando surgen las políticas sociales, surgen a través de modelos de discriminación positiva, ¿no? Vamos a visibilizar el tema indígena, el tema de la discapacidad, o el tema de los mayores, o el tema de la infancia, la juventud. Pero cuando las sociedades ya van evolucionando y sus políticas públicas maduran un poco, estamos convocados a la generación de políticas transversales. Los niños necesitan ver mayores, los mayores necesitan estar con jóvenes, los jóvenes necesitan, en fin. Y por lo tanto, pareciera que hoy día hay cierto consenso en el mundo de las ciencias sociales respecto de la necesidad de la integración, de la integración intergeneracional. De hecho, los modelos más exitosos, por ejemplo, de vivienda compartida, es entre jóvenes y mayores. El co-living, como tal, ¿no? Que se pensaba viviendas con servicios para mayores, hoy día donde mejor funciona, donde hay mayores y jóvenes. ¿Por qué? Porque está demostrado que se genera un vínculo virtuoso entre familias, etc. Creo que hay una apuesta generacional muy bonita que se puede empezar a articular en torno a esto. Me tocó conocer los programas donde los jóvenes van a estudiar y a veces no tienen cómo poder arrendar un lugar donde estar, bueno, y se van a vivir con personas mayores y establecen unos vínculos que perduran por toda la vida. Entre otras cosas por eso, ¿no? Porque lo que nos falta es tejido social. Qué buena reflexión, Paula. Yo creo que ahí nosotros como universidad y también como el Centro de Proyectos Sociales, que es parte de nuestra Escuela de Trabajo Social, tenemos mucho que aportar en justamente abrir esos espacios de reflexión, abrir esos espacios de vínculos con la comunidad y de generar estos proyectos que puedan justamente dar cuenta y abrir las puertas a que sucedan este tipo de interacciones generacionales. Nosotros tenemos un espacio acá en la universidad donde tenemos jóvenes, pero también estamos situados en una comuna que se caracteriza por tener una población de adulto mayor muy activa. Estamos en Providencia, entonces es un espacio en donde justamente podemos generar ese tipo de interacciones y estamos desafiados a hacerlo. Así que a todos los mayores, exacto. Paula, con esta pregunta cerramos este espacio y te damos el mayor de los agradecimientos por habernos acompañado en el primer Congreso de Trabajo Social. Yo creo que este va a ser un espacio que se va a repetir en el futuro y que vamos a tener más oportunidades para seguir conversando y creando e imaginando este futuro que no está tan lejos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y vamos a continuar en el siguiente panel con Lorena Peña, que va a moderar el primer bloque de presentaciones de este Congreso de Trabajo Social. Buenos días. Buenos días. Chao, chao.